Dios les bendiga, mis hermanos, amigos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Estamos avanzando con este curso de teología sistemática. Estamos en este momento avanzando al capítulo 44, antecedentes de la salvación. El tema específico es la predestinación. Estamos analizando el texto de teología sistemática de Millar Erickson y pueden ustedes revisarlo si desean profundizar un poco más a fondo sobre lo que estamos tratando en estas pequeñas resúmenes, síntesis de lo que es el texto de Millar Erickson. Entonces, pues nosotros vamos a avanzar con este capítulo, vamos al tema que nos toca, que es la predestinación, uno de los temas más complejos, más difíciles de tratar, pero que es necesario que nosotros lo podamos analizar en vista de la importancia que tiene para la vida cristiana, para la fe de cada creyente. Así que vamos avanzando. Lo primero que hace Erickson cuando hace este análisis del tema de la predestinación es hacer una pequeña aclaración de términos que es muy importante plantearla. Él define tres elementos que tienen que ser claramente distintivos. La primera es la predeterminación, perdón. La predeterminación es entendida por Erickson como la voluntad de Dios con respecto a todas las cosas que ocurren. Hace una aclaración Erickson para poder darnos a entender esto. La predeterminación tiene que ver con la voluntad de Dios respecto a la salvación de los seres humanos, pero también a que caiga o no caiga una piedra. Es decir, todos los aspectos del universo, todo lo que entra dentro de la voluntad de Dios, entra dentro de esta predeterminación. El segundo elemento, o la siguiente definición que dice Erickson, es importante que nosotros tengamos claro, es la predestinación, que es entendida como la selección que hace Dios de los individuos para vida o muerte eterna. Esa sería la predestinación. Y finalmente, la elección es la selección de algunas personas para vida eterna, es la parte positiva de la predestinación. Es decir, mientras que la predeterminación tiene que ver con todo el ámbito de la voluntad de Dios, la predestinación tiene que ver con la decisión entre el cielo o el infierno para el ser humano, y la elección tiene que ver con la selección que Dios hace de determinadas personas para que puedan disfrutar de lo que es la vida eterna. Esos son los tres términos que hay que aclarar para poder adentrarse en esta doctrina. Luego, Erickson nos hace un análisis, un pequeño recorrido histórico por lo que es el desarrollo de esta doctrina, partiendo, como es conocido tal vez, por Agustín de Hipona. Es el personaje clave, es la persona fundamental para el desarrollo de esta doctrina. Si bien, como lo menciona y como muchos defensores del calvinismo también lo enfatizan, es una doctrina que parece estar presente ya en el apóstol Pablo, aun cuando hoy en día han habido muchos estudiosos del texto bíblico que cuestionan esta posibilidad. Sin embargo, pues muchos consideran que es parte del pensamiento del apóstol Pablo la idea del pecado original, la depravación total y todo lo que viene con estas doctrinas. Entonces, eh, de todas maneras, Erickson empieza no desde el apóstol Pablo, sino directamente desde el que se podría decir gestor clave del desarrollo de estas doctrinas, que es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona surge y se desarrolla como creyente después de una vida bastante desordenada. Se sabe que le gustaba frecuentar bares y prostíbulos, y un hijo que llegó a tener fue hijo de una prostituta. Entonces, este personaje vivió una vida bastante desenfrenada, y cuando se vuelve al cristianismo, pues considera que el pecado es capaz de destruir, no solamente de manchar al ser humano, sino de radicalmente destruir su posibilidad de hacer el bien. Agustín, pues, considera que el pecado había dañado de tal manera la naturaleza de Adán que vio imposibilitado a Adán como para poder hacer el bien. Es decir, el pecado hace que el ser humano sea humanamente incapaz de poder hacer el bien o de acercarse a Dios, peor aún, debido a que el pecado ha destruido lo que tiene que ver con su posibilidad de decidir por el bien. No significa, aclara esto Agustín, no significa que hubiese perdido el libre albedrío, es decir, su posibilidad de decisión, de voluntad, pero esta
es incapaz de volverse a Dios. Sus decisiones son libres, pero sus decisiones, debido al pecado, son incapaces de buscar a Dios. Ese es el fundamento de lo que va a ser la doctrina de la predestinación y pues surge desde este planteamiento de Agustín. Ahora, el planteamiento de Agustín que hemos visto se sigue desarrollando y se sigue puliendo en función de una disputa que tiene con un monje británico que se llamaba Pelagio, el cual llega hasta Roma y comienza a, en cierto modo, cuestionar el pensamiento de Agustín, debido a que le preocupa que los planteamientos que tiene Agustín puedan terminar haciendo que la gente se vuelva que me importista o desinteresada de hacer el bien, pues si a la final nuestra posibilidad de hacer el bien es nula y todo depende de Dios, pues entonces, ¿qué interés puedo tener yo en hacer lo bueno? Entonces, en ese sentido es que Pelagio cuestiona el planteamiento de Agustín y considera que el ser humano cuando fue atacado por el pecado, este no lo llegó a afectar tan radicalmente como Agustín planteaba, sino que de todas maneras el ser humano tiene la voluntad, la posibilidad de volverse a Dios. Ese es pues el planteamiento que desarrolla Pelagio y de todas maneras Agustín refuta lo que es el planteamiento de Pelagio y dice que el ser humano es incapaz de obrar el bien debido al pecado de Adán. Enfatiza este punto, todos hemos pecado en él, en Adán, y aunque con el tiempo se van a dar diferentes interpretaciones al texto de Romanos, donde dice que en Adán todos hemos pecado, en esencia la idea de Agustín es que nosotros todos estuvimos juntamente con Adán pecando. Hay los que plantean que como representante de la humanidad, Adán pecó, y al pecar Adán, pues como representante de la humanidad, todas las consecuencias de su pecado recaen sobre nosotros. Otros piensan que el tema del pecado de Adán, el pecado original, como se lo ha dado en llamar, es un pecado que ha sido transmitido genéticamente a todos los seres humanos. Como quiera que sea entendido, la idea principal para Agustín es que todos pecamos con Adán y por esa razón todos nosotros tenemos pues esta incapacidad de hacer el bien. Nuestro libre albedrío solo sirve para escoger entre uno u otro pecado. Esa es la idea que desarrolla Agustín sobre el tema de este pecado, o el daño que produce este pecado en nosotros. No podemos nosotros escoger el bien, sino solamente escogemos entre un pecado u otro, entre un mal o también otro. No hay otra opción para nosotros. La única manera de que escojamos hacer el bien es si Dios nos devuelve la opción de hacer el bien. Es decir, solamente si Dios hace su obra en nosotros y nos permite a nosotros obrar de manera diferente a como nosotros estamos haciéndolo debido al pecado, pues solamente ahí nosotros podemos decidir el bien. De caso contrario, por más esfuerzo que haya en el ser humano, este no podrá volverse a Dios o no podrá hacer el bien en definitiva. Entonces, la situación del ser humano es de completa ¿cómo decirlo? Está totalmente quebrado, digámoslo, espiritualmente y no tiene la posibilidad de cambiar las situaciones que está viviendo. Seguimos avanzando con esta eh, evolución histórica que plantea Erickson y vemos que el tema del pelagianismo fue condenado en el año 431 en el sínodo de Éfeso, concilio de Éfeso, perdón, y de todas maneras, la Iglesia Católica mantuvo un semipelagianismo debido a su doctrina de la sinergia. La doctrina de la sinergia planteaba que la obra de salvación es una obra en la cual tanto el ser humano como Dios están trabajando conjuntamente para poder salvarse el ser humano. Entonces, esa idea era la de la sinergia y que obviamente al hablar de una sinergia y al hablar de que el ser humano cooperaba para su salvación, estamos hablando de un obrar del ser humano y en cierto modo vemos la contradicción que existe en este concilio de Éfeso del 431, porque si bien se plantea que aceptan las doctrinas de Agustín, por otro lado están planteando que el ser humano aporta para su salvación. Entonces, en ese sentido, hubo una contradicción ahí. Luego, en el sínodo de Orange, en el 529 después de Cristo, más o menos un siglo más tarde,
Se condenó esta doctrina de la sinergia y fue ratificado nuevamente el agustinianismo, pero no se consideró la predestinación ni la gracia irresistible. Es decir, se volvió a enfatizar y se volvió a ratificar que Agustín tenía la razón, pero el tema de la predestinación no se lo mencionó, no se lo topó, y el tema de la gracia irresistible tampoco fue considerado. Dos puntos que son claves tanto para la doctrina de Agustín como para el futuro calvinismo. Uno de los representantes del calvinismo está en la foto que acabo de presentarles ahí. Eh, es Sproul, R.C. Sproul, quien dice: la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de vencer nuestra natural resistencia a la misma. Esa es pues una visión del calvinismo que viene desde esta perspectiva de Agustín. Seguimos con el recorrido histórico y nos encontramos ahí en el libro con algunos personajes cuyo pensamiento se va analizando. Acá simplemente los vamos a mencionar. Anselmo de Canterbury, Pedro Lombardo y Tomás de Aquino estuvieron de acuerdo con el planteamiento de Agustín de Hipona y consideraron pues lo que aquel personaje había mencionado. En el caso de Tomás de Aquino, incluso es un poco más claro y específico en el sentido de que Dios escoge ciertas personas para salvación, dejando a otras personas para la condenación. La voluntad de Dios, aquí es una diferencia entre voluntades en Dios. En la una es la voluntad de que todos se salven, pero hay una voluntad un poco más particular que es la que escoge a quienes se van a salvar. Pero en todo sentido, pues Tomás de Aquino también estuvo de acuerdo con el planteamiento de Agustín. Y entonces llegamos a Martín Lutero, el representante del protestantismo. Martín Lutero también estuvo de acuerdo con el pensamiento de Agustín. Recordemos que Martín Lutero era agustiniano antes de hacerse padre de la Reforma Protestante. Él había entrado a un monasterio agustiniano y pues estaba, ¿cómo es esto?, desarrollándose como monje y sacerdote agustino. Y pues es ahí donde bebe todo el pensamiento de Agustín y él está totalmente de acuerdo con estos planteamientos. Su crítica, recordemos que él se pelea con la Iglesia Católica, hay un rechazo de las doctrinas católicas y entre las doctrinas que rechaza Martín Lutero está la doctrina que desarrolló Duns Scoto, y quien es uno de los teólogos de la Edad Media importantes en la Iglesia Católica, cuyo pensamiento la Iglesia Católica asumió y consideró el adecuado. Según Duns Scoto, cuando Dios predestina a las personas, cuando Dios hace su elección de las personas, su conocimiento es el que le hace decidir sobre una u otra persona. Pues consideraba Duns Scoto que el conocimiento de Dios no es como nuestro conocimiento, que necesita estar en el tiempo. Es decir, yo hoy podría tal vez, digámoslo, no hipotéticamente, conocer lo que va a pasar en futuro, en un siglo o 2 siglos. Esa sería la presciencia, el conocimiento previo de lo que va a pasar en 1 o 2 siglos. Pero el planteamiento de Duns Scoto es que en el caso de Dios no necesita ese tipo de conocimiento previo. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce todo. Su conocimiento es fuera de la historia y como tal conoce el inicio de nuestra vida y el final de nuestra vida. En función de eso, Duns Scoto planteó que la predestinación parte del conocimiento que él tiene de toda nuestra vida. Y en ese sentido, pues, la Iglesia Católica lo aceptó. Mientras tanto, Lutero rechazó esta propuesta. Él consideró que la elección, la predestinación no tiene que ver con nuestras obras, con nuestras acciones, con si nosotros vamos o no vamos a ser buenas personas, sino que todo es pura gracia de Dios. Martín Lutero va a rechazar incluso el planteamiento que se va a sugerirle por medio de Erasmo de Rotterdam, quien escribe un texto sobre el libre albedrío y demuestra o trata de demostrar enfáticamente lo importante que es la doctrina del libre albedrío. Y frente a esto, Lutero lo que hace es escribir otro libro, el cual se llama De Servo Arbitrio, que sería algo así como esclavo albedrío, mostrando que nuestro libre albedrío en realidad es una nada. De hecho, el subtítulo del libro decía eso, el libre albedrío es una nada. Y lo que planteaba Martín Lutero es que nuestro libre albedrío en realidad nunca es libre. O le pertenece a Dios o le pertenece al diablo. Nunca es totalmente independiente. Siempre está
sometido al obrar tanto de Dios como del diablo. En esa misma línea, nosotros podemos encontrar el planteamiento de Juan Calvino, que es considerado uno de los elementos o de los pensadores claves para el desarrollo tanto del calvinismo, por eso lleva su nombre, como de la idea de la predestinación. Calvino insiste en que Dios soberana y libremente ha escogido salvar a unos y rechazar a otros. Dios es completamente justo y exento de culpa en todo esto. La idea que tiene Calvino, o más bien dicho, desde dónde parte Calvino para el desarrollo de su doctrina, es básicamente de la idea de la soberanía de Dios. Para Calvino este elemento es fundamental. Si Dios es soberano y si todo es para la gloria de Dios, entonces el ser humano, primero, no tiene nada que objetarle a Dios, considerando que nosotros somos su creación y que Él como creador puede decidir qué hacer o qué dejar de hacer con su creación. Y si Él ha decidido salvarnos, pues es su voluntad y nosotros no podemos rechazarla. Y si Él ha decidido no salvarnos, pues también sería su voluntad. Ese es el planteamiento que se va desarrollando. En última instancia, lo clave para Calvino es la soberanía de Dios. Él tiene que ser soberano sobre todas las cosas. Otra de las cosas que menciona el autor es que saber que hemos sido elegidos nos conduce a una vida santa. La manera en que un creyente puede estar seguro de ser elegido es ver que la palabra de Dios transforma su vida. Frente al cuestionamiento que muchos han hecho y siguen haciendo al calvinismo, en el sentido de que si ya soy salvo, entonces puedo llevar una vida libertina, porque como ya soy salvo, pues nada impide que yo llegue a la salvación. Entonces, a seguir viviendo la vida de manera totalmente libertina. Pero lo que dice Calvino es que no es así, porque lo que realmente demuestra que una persona es elegida por Dios es su transformación espiritual. Cuando la persona comienza a transformar su vida por medio de la palabra de Dios, demuestra que en realidad ha sido regenerado, ha sido justificado y está en proceso de santificación. Si la persona vive una vida desordenada, estamos ante una persona que piensa o dice que ha sido regenerado, pero que en realidad no lo ha sido. Entonces, más bien lo que plantea Calvino es que las personas, o más bien dicho, la doctrina de la predestinación no es que hace que las personas se vuelvan más ligeras en su conducta, sino que evidencia quienes realmente son creyentes en su manera de vivir. Luego de Calvino viene el pensamiento de Teodoro Beza. Este pensador podríamos decir que radicalizó el planteamiento de Calvino. Por decir la frase que se suele decir comúnmente, fue más papista que el Papa. Radicalizó todo el pensamiento de Calvino. Teodoro Beza consideraba que Dios no solamente que había decretado enviar a ciertos hombres al infierno, sino que los había hecho pecar. Es decir, como Dios es soberano, pues decía Teodoro Beza, Dios había decidido no solamente que algunas personas no se salvarían, sino que había decidido hacerlas pecar, las había llevado al pecado. Esa era la propuesta que tenía Teodoro Beza, el movimiento más radical que se puede encontrar del calvinismo. De igual manera, consideraba que el orden de los decretos se podía determinar por lógica y concluir que Dios primeramente ha decidido salvar a unos y condenar a otros antes de crear a los seres humanos. Aquí necesitamos hacer una aclaración o tal vez un recordatorio de este tema de los decretos que ya lo revisamos en una ocasión anterior. Cuando nosotros estuvimos hablando sobre la expiación, ahí vimos que un postulado importante para el tema del calvinismo principalmente es el tema de los decretos. Dios establece por medio de decretos lo que va a ser el desarrollo de su creación. Y entonces la cuestión aquí clave es, ¿qué es lo primero que decretó? ¿Se puede saber cuál fue el primer decreto, el segundo, el tercero, etcétera, en la mente de Dios? Y pensadores como Teodoro Beza y el calvinismo en general consideran que se puede saber cuáles fueron los decretos en función de los textos bíblicos que encontramos. Entonces, en función de esto, para Teodoro Beza, el primer decreto de Dios fue, o sea, decidió antes de crear, antes de decidirse por crear algo,
Dios decidió que va a mandar gente al infierno y que va a mandar gente al cielo. Y después de decidir esto, decidió crear a la humanidad. Entonces, ese es el postulado de Teodoro Beza de lo que es el calvinismo más radical. Ya veremos un poco más claro esto cuando lleguemos a este punto. Ahorita necesitamos ver o terminar con este tema de la evolución histórica. Luego del planteamiento de Beza, un discípulo de Teodoro Beza, que fue Jacobo Arminio, comenzó a cuestionarse los planteamientos de su maestro. De hecho, es interesante porque el planteamiento de Agustín, que inicia todo este tema, surgió después de un análisis del libro de Romanos. El planteamiento de Lutero, de la salvación por gracia, surgió después de un estudio de Romanos. El planteamiento de Juan Calvino surgió después de un estudio de Romanos. Y ahora el arminianismo con Jacobo Arminio va a surgir con un estudio de Romanos, porque Jacobo Arminio, cuando desarrolla todo este planteamiento que estamos viendo en pantalla, él estaba haciendo un estudio en su iglesia sobre el libro de Romanos, y es su análisis del libro de Romanos lo que le lleva a considerar o a discrepar de su maestro. Lo que dice Arminio es, en primer lugar, que el primer decreto de Dios, volvemos al tema de los decretos, vimos que para Beza el primer decreto es salvar a unos y condenar a otros. Pero para Arminio el primer decreto sobre la salvación fue elegir a su Hijo Jesucristo como Salvador de la raza humana. Entonces, para Arminio el primer decreto no es decidir condenar a algunos seres humanos y salvar a otros. Su primer decreto, su primera decisión es de salvación. Ese es el primer elemento. El segundo decreto que considera Jacobo Arminio es que Dios decretó que todos los que se arrepintieran y creyeran se salvarían. Ese sería el segundo decreto al considerar de Jacobo Arminio. El tercer decreto es que Dios garantizó a todos gracia suficiente para permitirles creer. Ellos libremente creerán o no creerán por sí mismos. Dios no cree por nadie, es decir, Dios no hace una obra para que nosotros podamos creer, en cierto modo, como que Él creyese por nosotros en lugar de nosotros. Entonces Jacobo Arminio, en lugar de eso, lo que dice es que cada ser humano tiene que creer por su propia voluntad y decisión. Y lo que ha hecho Dios para que podamos hacer esto es darnos una gracia suficiente para que podamos tomar esta decisión. Consideremos que Arminio también, en cierto modo, era calvinista, porque era discípulo de Teodoro Beza, que había sido discípulo de Calvino. Así que Arminio también está en esta línea de la depravación total del ser humano, es decir, el ser humano es incapaz por sí mismo de poder elegir seguir a Dios. Así que como esta es la situación, lo que él propone en su tercer punto es que Dios tiene que hacer una obra de gracia especial en nosotros para permitirnos creer. Sin esa obra de gracia especial, no habría la posibilidad de que el ser humano tome la decisión por Dios o contra Dios. Finalmente, Dios predestina a los que sabe previamente que creerán. Para Arminio, entonces, la predestinación tiene que ver con la idea de que Dios escoge, pero escoge a los que saben que van a elegir seguirlo a Él. Entonces, la predestinación está presente, pero esta predestinación, en cierto modo, es condicionada al hecho de que el ser humano escoja seguir a Dios. Seguimos avanzando y nos encontramos con otro de los importantes representantes de esta línea de pensamiento, que es Juan Wesley. Él siguió la línea de Arminio, incluso escribió un periódico que se llamaba El Arminiano, y él pues estaba totalmente de acuerdo con la idea de que Dios no predestina simplemente al azar, por decirlo así, sino que él consideraba que Dios daba la posibilidad al ser humano de tomar una decisión sobre si aceptar o no aceptar la salvación. Y para poder hacer esto, Juan Wesley lo que hace es desarrollar la doctrina de la gracia previa. Lo que dice Wesley es que así como hay una gracia salvadora, hay una gracia previa que es la que Dios da a toda la humanidad. Es debido a esta gracia previa que, por ejemplo, no nos matamos unos a otros.
porque dice Wesley, esa gracia previa se puede manifestar o se puede evidenciar en el hecho de que hay justicia, hay rectitud, hay ciertas normas que se siguen, a pesar de que humanamente tal vez nosotros estuviésemos en contra. En ese sentido, pues lo que planteaba Wesley es que am, la depravación total del ser humano tiene un freno en esta gracia previa que él postulaba. Hasta ahí tenemos lo que es la evolución histórica de estas doctrinas. Y ahora sí vamos a ver las diferentes ideas sobre la predestinación que se han dado. Y como es evidente, pues empezamos con el calvinismo. El calvinismo desarrolla, o hasta el día de hoy tiene sus propuestas en función de lo que se suele llamar el tulip. No recuerdo bien, creo que es tulipán, creo que significa esa palabra en inglés. Pero la palabra que representa una flor, cada una de las letras hacen referencia a uno de los postulados del calvinismo. Entonces, el primer postulado del calvinismo es la depravación total, que ya hemos mencionado, es la idea de que el ser humano es incapaz de buscar de Dios por sus propios medios debido a que el pecado eh, imposibilitó al ser humano para hacer lo bueno. Segundo postulado del calvinismo es la predestinación incondicional. Dios escoge y predestina para salvación o para condenación, no de acuerdo a las obras de los seres humanos, no de acuerdo a su preconocimiento de lo que van a hacer los seres humanos, sino de acuerdo a su propia voluntad. Él libremente decide salvar a unos y no salvar a otros. No depende de nosotros, o como dice el apóstol Pablo, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la idea y de hecho ese es un texto fundamental para el calvinismo. Tercero, la expiación limitada. Para el calvinismo, la obra de Jesucristo en la cruz tiene un poder salvífico solamente para los elegidos y para nadie más. Ya lo habíamos visto cuando estudiamos este tema en el capítulo sobre la expiación, y bueno, el alcance de la expiación era el título del capítulo, y ahí habíamos visto que las dos opciones que existen es la expiación limitada y la expiación universal. La expiación limitada es pues justamente la que sigue el calvinismo, pero también hay grupos calvinistas que están con la idea de la expiación universal. Es decir, cuando Dios decidió salvar, o para ser más exactos, cuando Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados, fue por los pecados de toda la humanidad, de todos los que recibiesen la salvación, es decir, todos los que decidiesen acercarse a Dios para recibir su salvación. Entonces, esa es la expiación universal. Y la expiación limitada, que es la que estamos viendo acá en el calvinismo más tradicional, plantea que la expiación solamente, o sea, la obra de Cristo en la cruz es solamente para los que han sido escogidos, para los predestinados. El cuarto postulado del calvinismo es la gracia irresistible. Una vez que tenemos los escogidos, los predestinados, el llamamiento de Dios para los predestinados es irresistible. La persona que es escogida por Dios, la persona que es predestinada, no puede decir no a ese llamamiento, porque ese llamamiento es absolutamente irresistible. Y finalmente, el último punto, la P, tiene que ver con la perseverancia de los santos. En este sentido, pues, a veces la verdad es que debo reconocer esto, muchos calvinistas suelen olvidarse de este punto. Generalmente se quedan solamente en los cuatro primeros y se olvidan este punto, pero la verdad es que es necesario considerar este último punto, es decir, considerar que así como Dios ha llamado y ha escogido a determinadas personas, según el calvinismo, el calvinismo que desarrolló el mismo Calvino, lo que hace Dios no solamente es predestinarnos, escogernos y salvarnos, sino que también nos da la fuerza por medio de su Espíritu Santo para perseverar. Así que nuestra perseverancia no depende de nuestras fuerzas,
sino que depende del poder de Dios. Es solamente porque Dios está ahí para podernos fortalecer que nosotros no desistimos en nuestro llamamiento. Seguimos avanzando y nos encontramos con tres ideas claves de lo que es el pensamiento del calvinismo. Bueno, ahí puse una imagen de un calvinista medio conocido hoy en día, Miguel Núñez, un teólogo que es muy apreciado. Bueno, no es un teólogo, es un pastor de una iglesia que es muy apreciado en América Latina. Y pues él es justamente calvinista, de esta línea que estamos estudiando. ¿Qué es lo que plantea el calvinismo? La depravación total hace referencia a la incapacidad del ser humano de convertirse por sí mismo a Dios. Es decir, en esto el calvinismo es enfático, el ser humano por sí mismo no puede salvarse. El ser humano por sí mismo, de hecho, habría que hacer una aclaración ahí. El ser humano por sí mismo no puede buscar a Dios, no puede decidir buscar a Dios. Si no hay el Espíritu de Dios para guiarlo, el ser humano no se acercará a Dios. Segundo punto, la soberanía de Dios es otro concepto fundamental del calvinismo. Dios es libre de hacer lo que quiera con su creación. No debe dar a cuentas a nadie de ello. Y en este sentido, pues los calvinistas usan dos textos que son claves para su forma de pensamiento. En primer lugar está Mateo 20, versos 13 al 15, donde se menciona la parábola donde están los obreros yendo a trabajar y cada uno recibe una respuesta. Al uno le dice, te pagaré un denario. Al otro grupo se les dice, te pagaré lo que es justo, te pagaré lo que es justo y te pagaré lo que es justo. Y al final a cada uno de los que habían ido les da un denario. Y entonces existe la indignación de cómo es que nosotros trabajamos tan duro y no recibimos más que estos que llegaron a última hora y solamente trabajaron una hora o menos. Y entonces el dueño de la finca dice, es mi finca, yo hago con mi finca lo que yo quiero. O es que aquí a ti te da envidia que sea misericordioso con otros. Esa es la idea que está en esa parábola y pues los calvinistas plantean esa parábola como un ejemplo de que Dios puede como soberano elegir salvar a quien Él quiera salvar. De la misma manera, Romanos 9, versos 20 al 21, es otro texto clave para el calvinismo, pues el texto habla sobre que el, el barro no le puede decir al alfarero que no le gusta cómo le ha hecho. Dios ha decidido hacer vasos de honra y vasos de condenación y no podemos nosotros decirle a Dios que no nos gusta nuestra condición por cuanto Dios es el dueño, Dios es el soberano, pues, y en ese sentido Él es el que decide qué hacer con su creación. Finalmente, el tercer punto del postulado calvinista nos dice que la elección de ciertos individuos para salvación es incondicional e irresistible. En este punto nosotros debemos tomar en cuenta las dos palabras. Primero, incondicional. No depende del conocimiento previo de Dios, es decir, no significa que Dios conozca que tal o cual ser humano se va a portar bien y que porque se va a portar bien Dios ha decidido escogerlo, sino que Dios los escoge de manera casi que arbitraria, diríamos, lo escoge de acuerdo a su propia voluntad y no hay nada que le impida escoger a quien tal vez nosotros diríamos no es digno de ser elegido, porque como es su decisión, Él escoge a quienes salvar. Así pues, su llamamiento o su elección es incondicional. Y por el otro lado, su elección o su llamamiento es irresistible. También esto es importante. Dios, cuando ya elige a una persona, esa persona no puede decirle no a Dios, por cuanto el llamamiento de Dios no se puede resistir. Seguimos avanzando y tenemos ahí otra foto de otro personaje que es también calvinista y que es muy conocido en nuestros tiempos, John MacArthur. Él también es de esta línea calvinista. Seguimos entonces con lo que es el calvinismo. Existen variaciones del calvinismo respecto a la doble predestinación. Hay calvinistas que consideran la doble predestinación, lo cual significa que Dios ha condenado o ha predestinado a ciertas personas para el infierno y ha predestinado a ciertas personas para el cielo. Y como dueño de la creación, Él tiene derecho a hacerlo.
La otra propuesta es la que considera que Dios ha predestinado, ha elegido de entre todos los seres humanos salvar a unas personas y dejar a las otras personas a su propio, eh, a las consecuencias de su propio pecado. En cierto modo, es una visión un poco más suave del calvinismo, en la cual la idea es, pues, los seres humanos pecamos y como consecuencia del pecado lo que nos merecemos, lo que es justo para el ser humano es ser condenado por su pecado. Pero lo que hace Dios es de manera libre, sin que nadie se lo imponga, escoger a algunos y salvarlos. No tiene por qué hacerlo, no tiene obligación de hacerlo, pero sin embargo decide salvar a unos cuantos de entre todos. Y los que quedan, los que van a ser condenados, no es que Dios sea malo con ellos, sino que simplemente los deja a las consecuencias de su propio pecado. Esa es la idea, las dos ideas que existen, la de la doble predestinación y de la predestinación de los elegidos, dejando a los otros a las consecuencias de su pecado. De igual manera, hay variaciones respecto al orden de los decretos. Y aquí es donde vamos a lo que les mencionaba, este, las tres opciones que existen. De hecho, hasta mediados del siglo XX solamente habían dos opciones, el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Pero a partir de los estudios de Norman Geisler, que ya vamos a ver una foto también de él al final, se comienza a desarrollar esta otra postura que es la del sublapsarianismo. Así que vamos viendo, aunque ya lo revisamos en el capítulo sobre la expiación, vamos viendo los decretos. Ustedes pueden darse cuenta que para el supralapsarianismo, que sería el calvinismo radical, el calvinismo más intransigente, podríamos decir, el primer decreto, lo primero que decide Dios es salvar a unos y condenar a otros. Es el primer decreto. El segundo decreto en el supralapsarianismo es crear a los elegidos y a los rechazados. Dios decide en un segundo plano o en la segunda decisión que toma Dios es de crear a elegidos y rechazados. El tercer decreto es permitir la caída de ambas clases, tanto eh, de los elegidos como los rechazados. Y el cuarto decreto es proporcionar la salvación solo a los elegidos. Ahora, si vamos al infralapsarianismo, que es un calvinismo un poco más moderado, pero también sigue siendo un poco fuerte, tiene los siguientes postulados. El primer postulado es crear o el decreto de crear a los seres humanos. Notemos que en función o en relación con el supralapsarianismo, el primer decreto no es de salvar o condenar, sino de crear. El segundo decreto es el de permitir la caída. Dios permite que los seres humanos caigan. El tercer decreto, recién aquí viene, el tercer decreto es salvar a unos y condenar a otros. Ojo que en el supralapsarianismo este decreto era el primero, pero en el infralapsarianismo este decreto es el tercero. Y el cuarto decreto es proporcionar la salvación solo a los elegidos. En esto también se asemeja al supralapsarianismo, como podemos ver los 2.4 son lo mismo. Y finalmente el sublapsarianismo, que desde ya puedo decirles, es la postura que tiene el autor del libro, Millar Erickson. Él plantea primero el decreto de crear a los seres humanos. En eso se parece al infralapsarianismo. Segundo decreto, permitir la caída, igual que el infralapsarianismo. Tercer decreto, proporcionar la salvación suficiente para todos. Aquí cambia con el infralapsarianismo por cuanto primero decide Dios que va a proveer salvación para luego sí eh, escoger algunos para recibir esta salvación. Entonces, en su mente, Dios primero tiene, como primera decisión, tiene eh, proveer salvación para las personas y luego escoge a quienes va a salvar. En términos prácticos, digámoslo así, ¿qué significa esto? Que la expiación, la obra de Cristo, es para toda la humanidad. Pero debido a que Cristo en el siguiente decreto, en el cuarto decreto, decide que va a salvar a solamente los elegidos, entonces esa expiación que es para toda la humanidad se concentra solamente en los escogidos. En cierto modo, no cambia mucho lo que es la consecuencia final respecto de la anterior. Pero
hay una pequeña variación en lo que tiene que ver con el carácter de Dios, con cómo vemos a Dios básicamente. Seguimos avanzando y ahora sí llegamos a lo que es el arminianismo. En el arminianismo nosotros tenemos, el autor hace un análisis bastante amplio y tal vez ahí podría haber una protesta, ¿no? Porque dentro del arminianismo coloca a liberales, teólogos liberales, a la doctrina católica, a los arminianos protestantes y a los arminianos wesleyanos. Como podemos ver, es un marco bastante amplio y obviamente los arminianos protestantes no estarían para nada de acuerdo de que se les catalogue juntamente con los católicos romanos o peor aún con los liberales. Y los arminianos wesleyanos también estarían muy en contra de que se les catalogue juntamente con los católicos. Sin embargo, las líneas generales o las líneas principales del arminianismo comparten estos cuatro grupos y por esa razón Erickson en su libro los coloca en un solo grupo para poder analizar qué es lo que plantea. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento de este grupo? Nosotros podemos ver que para los arminianos, primera cosa que plantean es que Dios desea que todas las personas se salven. El énfasis está puesto en todos los textos bíblicos donde encontramos la palabra todos. Porque nosotros vemos que, por ejemplo, el texto bíblico nos habla de que em, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Y una serie de textos como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estos textos y muchos más que nos enfatizan el todos, hacen que el arminianismo plantee si realmente Dios está queriendo la salvación de todos, ¿cómo va a ser posible que Dios anteponga pues a los elegidos por encima de los otros? Segundo punto, todas las personas poseen la capacidad de creer para salvación, eliminando la idea de depravación total o añadiendo la idea de gracia previa. En el arminianismo más tradicional, pues se podría hasta cierto punto reducir la idea de depravación total y lo que es el liberalismo ha hecho esto pues de reducir el tema de la depravación total, de tal manera que el ser humano, si bien por el pecado ha sido dañado, de todas maneras el daño no es tal que el ser humano no pueda buscar de Dios. Esa es la línea de los liberales. Mientras que en el lado de los arminianos, un poco más conservadores, la propuesta es que la gracia previa, como mencionaba Wesley, es la que permite que el ser humano pues pueda acercarse a Dios. Finalmente, otro elemento del arminianismo es que la predestinación es fruto de la presciencia de Dios. No es fruto de una elección arbitraria, sino que Dios decide en función de la decisión que Él sabe que van a tomar los seres humanos. Por cierto, me estaba olvidando, en la presentación que les mostré, acá ustedes pueden ver el personaje que está ahí en la foto, es Howard, Howard Marshall, y Howard Marshall, un teólogo protestante de línea arminiano, que es muy importante también, y pues así como hemos presentado algunos representantes del calvinismo, pues nos pareció también relevante mostrar algunos representantes del arminianismo. Seguimos el siguiente personaje que ustedes ven en la foto, en esta nueva presentación, es Stanley Auerbach, que es otro teólogo protestante. Este es un poco de línea liberal, pero él se considera pues arminiano. Así que ahí tienen otro representante de la línea arminiana. Es un poco más difícil, la verdad, conseguir representantes de la línea arminiana que no sean liberales. Poco complicado, pero ahí los hemos mostrado. Las objeciones al calvinismo son consideradas como una protesta ética contra la tendencia antinomiana del calvinismo. A ver, los arminianos no solamente que presentan sus propuestas como las hemos visto en la presentación anterior, sino que también ellos presentan sus cuestionamientos al calvinismo. Ellos consideran que el calvinismo, al plantearnos que la persona es elegida libremente y que si ya es elegida es predestinada y si es predestinada no puede perder la salvación, pues en ese sentido esto nos puede llevar
a una vida sin ley o contra la ley. La palabra antinomía habla justamente de estar contra las normas. Otra protesta que tienen los arminianos contra el calvinismo es que hace irrelevante el esfuerzo misionero. Si ya Dios decidió quiénes van a ser salvos, ya los eligió y ya los predestinó, y no hay fuerza en el planeta que pueda oponerse a la decisión de Dios, ¿de qué sirve evangelizar o de qué sirve hacer misiones si a la larga ellos ya están salvados? Y la tercera protesta que hace el arminianismo contra el calvinismo es que hace irrelevante el actuar del individuo, pues todo depende de Dios. Si el ser humano, debido a la depravación total, es incapaz de hacer el bien, el momento en que decida hacer el bien, lo hará porque Dios le ha dado la fuerza para poder hacer el bien. Y si es así, entonces no es obra del ser humano, sino que es obra de Dios. Así que no tiene de qué jactarse, es simplemente una obra más de Dios. Seguimos avanzando, ya estamos finalizando. Un elemento más que nos presenta el autor es el planteamiento de Karl Barth, quien un poco se deslinda del planteamiento reformado. Recordemos que Karl Barth, teólogo protestante, era de línea reformada, es decir, calvinista, pero él cuestiona algunos de los elementos del calvinismo. Él dice, en primer lugar, que para poder desarrollar un análisis apropiado de la predestinación debemos partir desde Jesucristo. Recordemos que el planteamiento de Karl Barth, era que el punto, Dios tocaba tangencialmente al mundo como una recta toca con un círculo. Ustedes saben que de acuerdo a la geometría, la recta, cuando toca un círculo, solamente toca en un punto. Y en esa línea, lo que planteaba Karl Barth es que el único punto en el cual Dios toca con la humanidad es en Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva, para Barth, todo planteamiento de la revelación o de todo planteamiento teológico tiene que partir desde Jesucristo. Y entonces él dice que para poder analizar la predestinación nosotros tenemos que partir de Jesucristo. Y lo que él encuentra es que la voluntad de Dios es elegir, no rechazar a la humanidad. Y la evidencia más clara de este deseo de Dios de elegir antes que rechazar es la encarnación, porque en la encarnación se muestra la elección de Dios no de un grupo, sino de toda la humanidad. La doble predestinación, que es otro elemento muy fuerte en el calvinismo, como hemos visto un par de páginas atrás, es vista por Barth de una manera bastante peculiar. Lo que dice Barth es que la doble predestinación tiene que ver con la elección que, Dios es el que elige, pero también es el elegido en Jesucristo. Entonces, en ese sentido, lo que dice Barth es que hay una predestinación de la humanidad para salvación y una predestinación de Jesucristo para condenación. En cierto modo, Dios decide en Jesucristo llevar sobre sí la condenación de la humanidad. Se predestina a sí mismo para llevar sobre sí la condenación y predestina a la humanidad para recibir la salvación. También en este sentido trata Barth de, por decirlo así, trata con pinzas el tema, porque esta línea de pensamiento lo podría llevar también a la idea de que la salvación es universal, es decir, todos se salvan a la final. Pero Barth no está muy de acuerdo con esa línea. Así que lo que él plantea es que si bien la predestinación o la elección que hace Dios es para toda la humanidad, sin embargo, el ser humano tiene que recibir esta predestinación para que pueda ser salvo. Vamos ya con lo que es la propuesta de Erickson, la sugerencia que él plantea. Y ahí en la foto ustedes pueden tener a Norman Geisler, que les digo es el representante de esta línea, que se le suele llamar el calvinismo moderado. ¿Qué es lo que plantea esta línea de pensamiento y qué es la línea de Millar Erickson? Primero, la Biblia sugiere constantemente la idea de que Dios elige tener una relación especial con determinados seres humanos. Ustedes pueden darse cuenta en el Antiguo Testamento, la elección de Israel o la elección de determinados profetas y pues la elección también es vista en el Nuevo Testamento en relación con la iglesia y con los que se van salvando. Así que la idea de la elección no es extraña a la Biblia.
Segundo punto que nos plantea Erickson es que la depravación total del ser humano le hace incapaz de aceptar la invitación de Dios a la comunión con Él. Por más que la invitación esté hecha, el ser humano no puede aceptarla porque eh, ha sido dañado por el pecado. Y por último, termina diciendo Erickson, numerosos textos bíblicos sugieren que la iniciativa de Dios está detrás de la respuesta afirmativa de la salvación. Es decir, Dios hace algo en el ser humano para que éste pueda recibir la salvación, que es lo que más adelante, en el siguiente capítulo, Erickson nos va a explicar, es la regeneración. O sea, Dios tiene que regenerarnos para que nosotros podamos recibir ese llamado eficaz y podamos aceptar la salvación. Textos que nos hablan sobre este tema es Mateo 13:16, donde Jesucristo está hablando con los discípulos y los discípulos le preguntan por qué habla en parábolas. Y Jesucristo responde que para que teniendo oídos no oigan y se les entenebrezca el pensamiento y no puedan entender o escuchar la salvación de Dios. Entonces, inmediatamente que dice esto Jesucristo, les dice, para ustedes ha sido dado, bienaventurados ustedes porque entienden lo que está diciendo. Entonces, lo que está planteando es que el llamamiento ha sido entendido por los discípulos y ha sido entendido por los discípulos debido a que Dios les ha abierto el entendimiento para que puedan escuchar este llamamiento. De igual manera, Juan 6:44, Juan 15:16, Juan 6:37, Juan 6:45 nos hablan de que las ovejas oyen su voz y le siguen. La idea de que solamente aquellos que son de Dios son los que siguen a Jesucristo. Y Hechos 13:48, que es un texto clave para el calvinismo, que plantea pues que iban siendo salvos los que habían sido determinados para salvación. Esa frase es interesantísima y para el calvinismo pues una muestra de que Dios va o que Dios ha establecido a hacer algo para que las personas puedan recibir esa salvación. Finalmente, nos dice el autor, la palabra presciencia, que recordemos que es una propuesta que tiene el arminianismo, o más bien dicho, para ser un poco más claros, lo que diferencia al arminianismo del calvinismo, podríamos decir que la predestinación es, en el caso del calvinismo, por libre decisión de Dios, y en el caso del arminianismo es por la presciencia de Dios. Es decir, tanto el arminianismo como el calvinismo creen en la predestinación, pero en el un caso la predestinación es por libre decisión de Dios y en el otro caso es por la presciencia, por el preconocimiento de Dios. Eso es lo que define al arminianismo. Entonces, en este sentido, nos dice Erickson, la palabra presciencia, o sea, recordemos que como Erickson es calvinista, calvinista moderado, lo que hace es cuestionar pues el planteamiento de la presciencia de los arminianos. Entonces, la palabra presciencia, proginosko en griego, parece estar relacionada menos con el conocimiento intelectual, que era propio de los griegos, y más con la comunión espiritual propia de los hebreos. Es decir, de acuerdo al planteamiento que dice Erickson, cuando el texto bíblico habla de la presciencia de Dios, recordemos que Primera de Pedro habla de que nosotros hemos sido escogidos según la presciencia de Dios. Cuando el texto dice eso, dice Erickson, no se está refiriendo a que Dios conocía que nosotros íbamos a actuar correctamente, sino que esa presciencia tendría que ver con por decirlo así, un preamor de parte de Dios. Nos amó antes de que naciésemos. La idea viene del hebreo, recordemos que en hebreo conocimiento, conocer, tiene que ver con una comunión íntima, con una comunión profunda, no tanto con un conocimiento intelectual. Entonces, en base a eso, Erickson plantea que la presciencia no sería, como dicen los arminianos, un conocimiento de cómo vamos a actuar los seres humanos. Segundo, aunque la llamada es universal, la incapacidad humana a dar respuesta al llamado divino impide que todos acojan su llamada. La llamada es para todos, pero solamente aquellos que han sido escogidos y que han sido regenerados por Dios, por ser escogidos, solamente ellos pueden escuchar el llamado de Dios. Y finalmente, aquellos que son regenerados aceptan el llamado por cuanto éste es irresistible, mas no coercitivo. En esto se diferencia a Erickson de lo que es el planteamiento del calvinismo radical, donde el llamamiento de Dios es eficaz. Para el calvinismo radical, el llamamiento de Dios es eficaz por cuanto su llamamiento es prácticamente una orden para el creyente.
y el creyente no puede decir no. En cambio, en el calvinismo moderado de Millar Erickson, y que también ustedes pueden ver la foto, también Charles Stanley es de esta línea de pensamiento, para ellos pues el llamamiento de Dios es irresistible y por esa razón el ser humano no puede decir no. No es que Dios le obligue a creer, sino que su llamado es tal que el ser humano no puede decir no. Finalizamos ya con lo que son las implicaciones de la predestinación. Erickson nos dice primero que tenemos confianza en lo que Dios ha decidido, pues esto sucederá. La ventaja de la predestinación para el creyente es que si es elegido, no hay nada que lo aleje del amor de Dios. Segunda implicación, no debemos criticarnos cuando alguien rechaza a Cristo. Si alguien rechaza a Cristo, es posible que no sea predestinado, es lo que plantea esta línea de pensamiento. Tercero, la predestinación no anula el incentivo para la evangelización y las misiones. Básicamente en el calvinismo se plantea que la evangelización y las misiones tienen que seguir siendo realizadas, primero porque es el medio, es el canal que Dios en su voluntad escogió para que se llegara a los escogidos. Y en segundo lugar porque es nuestra obligación. Si nosotros realmente somos predestinados, somos escogidos, no vamos a cuestionar nosotros el obrar de Dios, la decisión de Dios de llegar a los escogidos por medio de la predicación y por medio de las misiones. Y finalmente dice Erickson, la gracia es absolutamente necesaria, mientras que en el arminianismo hasta cierto punto podríamos decir que la gracia va de la par o va de la mano con la decisión del ser humano de acogerse a Dios. En el caso del calvinismo, la gracia es absolutamente necesaria. Sin la gracia de Dios, el ser humano no podría por sus propios medios acercarse a Dios. Esos son los elementos y esa es la exposición, la presentación del tema de la predestinación en el texto que hemos leído de Millar Erickson. Espero que haya quedado claro y pues si no estaremos en las clases presenciales, en las clases que tenemos para refuerzo, ahí estaremos aclarando los puntos que queden todavía con vacíos. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.